Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, ha promulgado el Decreto Supremo 5515. Esta normativa modifica la organización del órgano ejecutivo y autoriza al mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a ejercer sus funciones desde el exterior de manera temporal, esto utilizando dispositivos tecnológicos. Ya hay bastantes repercusiones sobre este tema y vamos a hacer un análisis del mismo en compañía de Rolando Tellería. Él es analista político, está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Rolando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Laurita. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Rolando, para comenzar la entrevista, este decreto supremo, el 5515, ¿es legal? ¿Es correcto que una norma sea creada por el presidente para que él mismo indique cómo es que va a gobernar el país? Bien, antes de entrar de lleno a la respuesta, considero importante eh, contextualizar en qué condiciones, ¿no?, económicas, políticas, sociales se promulga el decreto. Primero es importante en ese sentido señalar de que el gobierno actual de Rodrigo Paz tiene, entre otros factores de ingobernabilidad, uno que es central, es la relación con el vicepresidente. Es una relación, yo diría, cortada. No existe, entiendo, absolutamente ninguna comunicación entre ellos y en ese sentido el vicepresidente se ha declarado a los 12 días de haber sido posesionado como autoridad oficial opositor. Al mismo tiempo, él en ese ejercicio, abandonando sus funciones legislativas, que ese es en todo caso el por qué está ahí como vicepresidente, él es el coordinador, ¿no?, de ambos poderes, del poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no es cierto? Él debe desarrollar y debe llevar adelante una agenda parlamentaria. Y más bien se ha dedicado en su estilo, ¿no?, a hacer campaña por TikToker, por esa red social, declarándose una y otra vez opositor, haciendo denuncias, haciendo afirmaciones que luego las retira, ¿no?, dejando entrever que existe en nuestro vicepresidente tiktokero serios desarreglos mentales, ¿verdad? Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo, el gobierno a la cabeza de Rodrigo Paz, ha considerado, seguramente como muchos otros ciudadanos también, al ver la actitud del vicepresidente, un peligro, todo un peligro, ¿no? Sobre todo cuando el presidente debe viajar, debe abandonar el país y la Constitución le obliga, ¿no?, a una sucesión constitucional. El vicepresidente toma el mando. De modo que el fondo de este decreto en ese contexto es evitar aquello, ¿no? En los eventuales viajes del primer mandatario, como en este caso al foro de Davos, al foro económico de Davos, muy importante, que se va a celebrar entre el 24 y 25 de enero. Entiendo que él va a ir a hacer contactos de inversión, va a ir a promocionar Bolivia, ¿no? Esa es seguramente su misión fundamental y debe debe ausentarse durante 2 días del país. Y en ese sentido, necesariamente debe hacer la sucesión constitucional. Al ver el riesgo, al ver ese gran peligro, me gustaría incluso que algunos medios hagan un sondeo, ¿no?, de qué es lo que podría hacer
nuestro vicepresidente TikToker en 2 días como presidente. Estoy seguro que muchos se alarmarán y dirán, pues, que este escenario sería una locura. En ese sentido, para evitar precisamente esta sucesión, es que el gobierno diseña este decreto, ¿no es cierto? Y este decreto tiene el siguiente espíritu, ¿no? Gobernar por Internet. eh, Estoy utilizando esta frase porque entiendo es mucha más ilustrativa que decir gobernar por los medios tecnológicos, gobernar por Internet. Me hace recuerdo aquella canción que se viralizó bastante, Amor por Internet, ¿no? O sea, de todo lado. No necesitas de estar presente, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos haciendo este postcat o este programa? También a través de las vías digitales, no necesito ir a su set, ¿no es cierto? Hoy las tecnologías permiten aquello y muchas otras cosas más. Y entiendo que en ese sentido muchas constituciones, ¿no? Tienen vacíos que no han previsto esta posibilidad, ¿no es cierto? De modo que el decreto tiene el objetivo, primero, de gobernar por Internet y segundo, de evitar la sucesión presidencial. ¿No es cierto? Ahora bien, es importante subrayar esto porque después, recién creo, podemos ingresar a este otro debate que se ha instalado en el sentido de que si este decreto es constitucional o viola la Constitución. ¿No es cierto? Ese es otro debate. Debate que seguramente va a estar en manos de especialistas, de abogados constitucionalistas. ¿No es cierto? Yo no soy abogado, soy economista con especialidad en ciencia política y creo que no soy el indicado en definir o dar mi opinión de que si este decreto es constitucional o anticonstitucional. Sin embargo, en el análisis, los que ciertamente entran en este campo del análisis político tienen que tener conocimientos mínimos de derecho, ¿no? Y en este caso también interpretar muy bien la Constitución. La Constitución, en el artículo 69, dicen que en casos de ausencias temporales del primer mandatario asume, toma el poder el vicepresidente. Y en ese sentido, algunos constitucionalistas dicen, afirman, ¿no?, de que hay una vulneración. ¿No es cierto? Y he escuchado de constitucionalistas opiniones en ambos sentidos, ¿ya? Algunos que consideran un decreto enmarcado en la Constitución, ¿no? Y otros anticonstitucional, ¿no? Incluso se han atrevido también a mencionar de que el gobierno de paz en este poco tiempo estuviera dando giros autoritarios, ¿no? Porque no está gobernando con el Parlamento. Si observamos bien, las decisiones más importantes, es decir, las políticas más importantes del presente gobierno han sido diseñadas, ¿no?, con decreto y no con ley, ¿no? Que debería ser en todo caso el curso natural, ¿no es cierto? Y claro, algunos constitucionalistas, los de opositor, los del campo opositor, dicen, no, o sea, este es un dictador, está gobernando por decreto, ¿no es cierto? Ahora bien, no nos olvidemos que el Poder Ejecutivo en la Constitución también tiene atribuciones. Y una de sus atribuciones precisamente son estos instrumentos, los decretos, ¿verdad? Siempre y cuando estos no violen la Constitución. Para eso tenemos un tribunal constitucional,
¿no? Que es la instancia que finalmente podría definir, resolver de que este decreto es anticonstitucional o es constitucional, ¿no? Más allá del debate. Y quiero, no sé si te has enterado, Laura, darte una primicia. Hace una hora atrás aproximadamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Saucedo, ha sostenido, ha señalado de que ese decreto es constitucional, ¿verdad? Claro, ese es el resorte que tiene el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, creo que no vale la pena detenerse mucho tiempo, perderse, ¿no? En esos ámbitos, en esos callejones, ¿no? Leguleyescos, de qué es constitucional o anticonstitucional. Yo entiendo que debemos analizar siempre el fondo, ¿no es cierto? Y el fondo es precisamente evitar que Edman Lara tome el poder, aun cuando por unas horas, por el temor, ¿no es cierto?, que tienen todos en relación a su actitud. Su actitud ciertamente que ha provocado mucha preocupación en toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque, claro, él refleja en sus intervenciones diarias, ¿no? A través del TikTok, refleja también esos desarreglos, ¿no? Psíquicos que no tendrían que ser propios, ¿no? De un vicepresidente de una autoridad con semejante investidura. Y creo que el gobierno está pretendiendo neutralizar, ¿no? A este opositor que es de adentro, ¿no es cierto? Opositor que sale de adentro. No nos olvidemos que en política debemos analizar el escenario completo y también identificar, ¿no? Los opositores de afuera. De adentro, el gobierno de Rodrigo Paz tiene este opositor, el vicepresidente TikToker, ¿no? Y de afuera tiene este otro gran opositor, que es Evo Morales, que es el que está detrás precisamente de todos estos movimientos, estas marchas, bloqueos también que se están generando en el país. Se ha, eh, Se ha interrumpido el diálogo con la Central Obrera Boliviana, ellos han abandonado y entiendo que van a radicalizar sus medidas. Y claro, lo que observo es que este opositor externo, que es Evo Morales, está detrás de todos estos movimientos porque él pretende generar convulsión social, porque este es el único camino, ¿no? La única vía, podríamos decir, para que él recupere, ¿no es cierto? Y pueda cumplirse ese su deseo de volver a la política y habilitarse como presidente. Y que cambie también el escenario jurídico en contra de él. Entiendo que hoy ya la Fiscalía ha aceptado otra acusación por trata y tráfico, con investigaciones, con pruebas mucho más fehacientes. Y en ese sentido, él está muy acorralado, está con mucho temor, ¿no es cierto? Más temor aún después de la captura de Maduro. Y claro, la única salida que le queda en este terrible escenario para él es sin duda la convulsión social. Rolando, viendo todo este panorama, ¿cuál es la figura ahora del vicepresidente Edman Lara y también del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, considerando que la norma indica que el vicepresidente deberá actuar conforme al detalle de acciones previamente comunicado por el presidente y siempre en coordinación con el Ministerio de la Presidencia? Claro, vean, este es otra, yo diría, otro resorte para neutralizar a Edman Lara. Si tú tienes, ¿no?, en el escenario interno este opositor, ojo, que está poniendo en riesgo la gobernabilidad.
esta relación entre el vicepresidente, el Poder Ejecutivo a la cabeza de Rodrigo Paz, está poniendo en riesgo también la estabilidad económica, ¿no? Esa estabilidad económica que gran parte de los ciudadanos hemos estado esperando, porque fíjate, ya no tenemos filas, ¿no? Por combustible, esas filas enormes que paralizaban también en determinado momento las ciudades, el país. Fíjate que hemos ingresado a un nivel muy estable del precio del dólar en el mercado paralelo, que es el que rige finalmente en la economía, ¿no? No sé si recuerdas cuando se registró el tipo de cambio 20 en el mercado paralelo. Las cosas subieron de manera exorbitante y de pronto nuestro dinero no valía nada, ¿no es cierto? Habíamos perdido casi el 50% de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Hoy el dólar está en esa franja de 10 bolivianos, no ha superado esa barrera, vemos una estabilidad y también, fíjate, que el retiro de la subvención a los combustibles, muchos esperábamos que automáticamente todos los precios se iban a disparar y fíjate que esto ha tenido incidencia, claro, una incidencia muy fuerte en el costo del transporte público, pero no así en los otros productos de la canasta familiar. No hemos tenido ese incremento elevadísimo, ¿no? De 20, 50% en los precios, por ejemplo, de la carne de pollo, de la carne de res, de la carne de cerdo, del huevo. Estos se han mantenido, incluso han bajado. Entonces estamos en una estabilidad económica y cualquier ruptura, ¿no? En esa relación, pues puede poner en riesgo y otra vez, ¿no? Bolivia, como el año pasado, en ese escenario de incertidumbre, lo que necesitamos, entiendo, es tranquilidad y condiciones materiales para trabajar y levantarnos otra vez. El boliviano es trabajador, ¿no es cierto? Solo necesita que le den las condiciones, ¿no? Materiales y objetivas. No podemos en ningún caso avanzar si estamos en un país con conflictos permanentes, ¿no? Con bloqueos, con marchas, ¿verdad? Con filas enormes por combustible, contrabando también. Otra vez volver a escenario de incertidumbre, pues no considero nada recomendable. Y creo que no es que esté apoyando los decretos, ni mucho menos apoyar la gestión de Rodrigo Paz o constituirme en un opositor. Lo que pretendo es analizar con distancia, ¿no? Lo que se está haciendo. Y sin ningún apego, pues pretendo esbozar de la manera más objetiva, ¿no? El escenario. Y para mí, pues ese decreto tiene ese objetivo, ¿no? Gobernar por Internet para evitar la sucesión constitucional. ¿Qué acciones podría realizar el vicepresidente como reacción a este decreto? Mira, de pronto, si observamos detenidamente el escenario, él ha quedado aislado y cada día creo va quedando más solo. Fíjate, los primeros aliados de él como vicepresidente deberían ser los asambleístas, ¿no? Si eres el presidente de la asamblea, políticamente, la primera tarea es formar, ¿no es cierto?, coaliciones, bancadas mayoritarias, y ellos deberían ser sus principales aliados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha hecho? Los ha convertido más bien en sus principales enemigos. O sea, no tiene ni siquiera parlamentarios que eventualmente puedan eh, cumplir, ¿no? Sus deseos o sus instrucciones. Él está quedando aislado y seguramente lo que va a hacer es tiktokear más, ¿no? Reclamando como lo hace
cotidianamente porque podría acudir a las vías jurisdiccionales, si me permiten plantearlo así, y bueno, valga la redundancia, plantear, ¿no?, la inconstitucionalidad del decreto. Esto, como he mencionado, se va a dilucidar en el Tribunal Constitucional y ya, aunque son dos instancias separadas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en la tarde, hace poco, ¿no?, que el decreto 1515 es constitucional, ¿no? Porque no nos olvidemos que el Poder Ejecutivo tiene sus atribuciones. El Poder Legislativo también tiene sus propias facultades. Y entre las atribuciones del Poder Ejecutivo están precisamente los decretos, ¿no es cierto? Son instrumentos de gobierno. Claro, lo ideal siempre es a través de una ley, pero hay escenarios complejos, ¿no? Como en el presente. Se da una suerte de vacío y el argumento que subrayó hoy el presidente del Tribunal Supremo de Justicia fue de que, fíjate, has debido escuchar esta frase: lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y gobernar por Internet no está prohibido en la Constitución. Bueno, hay un vacío, ¿verdad? Entiendo que en los próximos procesos constituyentes, ¿no?, de asambleas o de cambios o de modificaciones, entiendo que estos vacíos deberían ser superados y, bueno, establecer artículos concretos, ¿no? Y fíjate cómo las tecnologías de información y comunicación han cambiado el escenario político radicalmente, ¿cierto? Que hoy muchas constituciones han quedado, si me permites el término, obsoletas, ¿no?, en la legislación de estos temas específicos. Por ejemplo, gobernar por Internet. Bien, Rolando, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por aceptar la entrevista. Segura que te vamos a citar en otras oportunidades. Muchas gracias. No, al contrario, yo soy el agradecido. Buenas noches. Gracias. Ahí conversamos con el analista político Rolando Tellería. Estábamos hablando sobre el Decreto Supremo 5515. Vamos a ampliar esta información y también vamos a tener otros invitados para profundizar aún más este tema. Nos pueden encontrar en nuestras plataformas digitales como Opinión Bolivia y también los invito a que visiten nuestra plataforma web www.opinion.com.bo. Ahí se va a poder enterar de todo lo que acontece a nivel local, nacional y también internacional. Soy Laura Bustillo, buenas noches. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFE, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.